Ok. Listo. ¿Ya ven la presentación? Sí, profe, ya se ve. Ajá. Sí, sí, se ve. Ok. Bueno, vamos a retomar desde aquí, jóvenes. Estábamos viendo los mecanismos de transporte. Ya habíamos empezado con el transporte activo. Entonces voy a retomar desde aquí. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Es la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo importante? O bueno, de lo más importante que hay que mencionar. Que consta de dos subunidades. El funcionamiento, que nosotros ya lo revisamos, ¿verdad? Que es la incorporación de iones potasio, pero antes la expulsión de iones sodio. La bomba de sodio y potasio está ampliamente distribuida en todas las células de los mamíferos. Las bacterias no tienen bomba de sodio y potasio. Las bacterias tienen otros mecanismos, ¿verdad? Para igualar la función. ¿Cuál es la principal función? Tiene muchas. Ayuda al transporte de muchos otros compuestos y también ayuda a mantener un potencial de membrana. ¿Sale? ¿Qué habíamos comentado de esto? Que, que hay un inhibidor, que es la oguabaína. Entonces aquí podemos apreciar como los sitios, ¿verdad? Obviamente el sitio de afinidad hacia al ATP, que es quien va a proporcionar o es a costa de la energía, ¿verdad? Porque el movimiento de los compuestos de estos iones siempre va a ir en contra de su gradiente de concentración para ambos. Entonces la energía suplementaria, ¿sí? La va a aportar el enlace fosfoanhídrido del ATP. ¿De acuerdo? Bueno, que también vimos acerca del inhibidor, es la guabaína. ¿Alguien ha revisado, o sea, si ya van a empezar los antecedentes en el laboratorio, algo acerca de la guabaína? ¿No? Bueno, es el inhibidor de sodio y potasio, tiene unas características específicas. ¿Cuáles son estas? Pues que es de carácter, es esteroideo. Se parece o es de la misma familia que muchos fármacos cardiotónicos. ¿Qué les suena eso de cardiotónicos? Tonicidad del músculo cardíaco. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, el músculo, el corazón, pues está constantemente llevando a cabo estas contracciones, ¿verdad? No para. Entonces utiliza mucho pues la contracción y para ello requiere, ustedes saben, de potenciales de membrana y un cambio, polarizaciones y despolarizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay un cambio muy constante y rápido de cargas en el interior y en el exterior de esa célula. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que propicia los cardiotónicos como la guabaína? Si es un inhibidor, entonces, ¿qué estará pasando a lo largo del tiempo? ¿Dónde se va a acumular el potasio? Si esto se inhibe, ¿en dónde queda a altas concentraciones de potasio, jóvenes? En el interior. En el interior, de acuerdo. Entonces esto está bloquea, el potasio se incrementa en grandes cantidades en el interior y esto repercute grandemente también en las concentraciones de sodio e invariablemente de otro catión muy importante que es el calcio. ¿De acuerdo? Entonces esto hace que el músculo tenga una elevada concentración de calcio en el interior de esos miocitos y con ello pues se potencializan las contracciones, ¿verdad? Entonces ese músculo pues va a estar en una contracción constante. ¿Pero todo por qué? Porque inhibe a la bomba de sodio y potasio. ¿De acuerdo? Ahora, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Son concentraciones y cantidades sumamente establecidas. Este tiene su origen porque esta guabaína era empleada como un veneno en la caza de los
pues de los habitantes del planeta, ¿verdad? Hace millones de años. O sea, proviene de una planta en la cual la tomaban y sus lanzas las embebían en esta mezcla que contenía este veneno, y en el contacto con su presa, con los animales grandes de ese entonces, pues prácticamente estaban ocasionando fallas cardíacas. Entonces, por ahí es la historia de este fármaco, ¿de acuerdo? Ahora, esta bomba de sodio y potasio pertenece a una clasificación de transportadores llamadas ATPasas de tipo P. El sufijo asa, para cualquier complejo enzimático, me está diciendo que rompe el ATP, ¿verdad? Rompe el enlace. O sea, a costa de esa energía, ella trabaja. Eso lo apreciamos en esta figura. En esta figura, donde estamos viendo los retículos sarcoplásmicos, es decir, la unidad funcional de cualquier músculo de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que estamos apreciando? Bueno, que las cantidades o que los gradientes de calcio se van a estar moviendo de un lado a otro de la membrana a costa del gasto energético. Es un procedimiento muy similar al que acabamos de explicar, que se lleva a cabo en el músculo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca de la bomba sodio y potasio? Bueno. Sí, profe. Bueno, al principio dijo que las bacterias no tenían, ¿verdad? No tienen bomba de sodio y potasio. Ok, gracias. Ajá. Ellos, o sea, esas células requieren potenciales de membrana, pero tienen otras estrategias para estar almacenando la mayor cantidad de cargas positivas en un lado de la membrana. No es con esta estrategia, sino es con otras. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, es que no sé cómo quitar el recuadro de aquí arriba. Bueno, es que no sabía, si no podía. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya que estamos viendo los tipos de ATPasas, debo comentarles que existen diferentes tipos de. Ya vimos el de tipo P. Ajá. ¿Por qué P viene de plasmático? Porque está embebidas en la membrana plasmática. Y eso fue a la vista de las primeras investigaciones. Hay ATPasas de tipo B y la B está relacionado a vacuolas. Estos organelos que existen en el interior de células eucariotas almacenan grandes cantidades de protones en el interior, es decir, se acidifican mucho. Entonces existen estas bombas, estas ATPasas en la membrana de esa vacuola para estar metiendo protones lo más que se pueda. ¿Para qué van a compartimentalizar algo y con un pH tan bajo? Bueno, de las vacuolas más importantes en células eucariotas existen unas, por ejemplo, en células fagocíticas, un macrófago, cuando fagocita un parásito, lo lleva a la vacuola y se llevan mecanismos intentando la destrucción de este, ¿no? Y se inicia con un pH ácido y con la activación de muchas otras enzimas líticas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro tipo. Y otro, que es, digamos que el típico, el convencional, el que más abunda, porque es el complejo enzimático más abundante en cualquier célula, son las ATPasas de tipo F. F viene de, pues bueno, de la subunidad que la integra, que es F0, que es esta subunidad que está embebida en membrana. La subunidad que está aquí arriba, que está orientada hacia el interior de la célula, es F1. También esa F proviene de que está relacionada con el proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación oxidativa, perdón. ¿De acuerdo? Y esta es les digo que es la más común, aunque esta se llama ATPasa, o sea que rompe, porque es lo primero que se observó. Es decir, cuando se estableció el modelo de esta ATPasa, de esta bomba, de este complejo 5 respiratorio, que es el encargado de generar ATP, lo primero que se vio fue la acción contraria. Es decir, que estaba hidrolizando el ATP para llevar los protones hacia esta parte de la célula. Cosa que puede pasar, pero en condiciones normales lo que ocurre es lo contrario, ¿verdad? Es decir, gracias a un gradiente de protones hace la translocación de estos y
sintetiza ATP. En esa función, lo correcto sería llamarle ATP sintasa y no una ATPasa. ¿De acuerdo? Ahora, existen otras no bien establecidas, pero que ejercen la función de bombas, es decir, sacar algo, ¿no? O enviar de un lado a otro algún compuesto. Hay células que presentan variaciones de esto, pues para eliminar compuestos, otros tipos de compuestos, no vitales ni esenciales a la célula. ¿De acuerdo? Bueno, también les mencioné la clase anterior acerca del transporte activo secundario. ¿Y qué era este? Bueno, era el mecanismo que se lleva a cabo para transportar un compuesto en contra de su gradiente de concentración. Como va en contra, requiere energía. Pero la clasificación secundario se basa en que no utiliza directamente ATP, ni luz, ni una cadena de electrones. ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, que tomen nota. La fuente de energía de un transporte activo primario sería ATP, luz y una corriente de electrones. ¿Cuál sería la fuente de energía en los transportes activos secundarios, jóvenes? ¿Qué es lo que aprecio aquí? Sería... Corriente de electrones. Sí, dime. Corriente de protones. Bueno, sí, pero esa corriente de protones se le llama un gradiente, ¿verdad? Electroquímico. Es decir, hay una diferencia de concentraciones de un lado a otro de la membrana. Más adelante, en otro proceso, a ese gradiente electroquímico formado por los protones se le llama fuerza protón motriz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que apreciamos en esta imagen, que es el transporte de la lactosa en una bacteria como Escherichia coli? Que la lactosa va a ingresar a la célula en contra de su gradiente de concentración y por ello requiere energía. La energía va a ser suministrada por el gradiente de protones que está aquí. Esos protones van a ingresar a favor de su gradiente de concentración por una proteína integral de membrana que se llama lactosa permeasa. ¿Hecho? Ahora, ¿qué más vemos en esta imagen? Tenemos algo accesorio, la imagen aquí a la derecha, que es una proteína que es la responsable de generar, ¿qué, jóvenes? El gradiente electroquímico de protones, ¿verdad? Entonces, esta genera el gradiente de protones con el cual, al ingresar de nuevo a la célula, se traen a la lactosa en contra de su gradiente de concentración. ¿Hecho? Ahora, ¿qué también apreciamos aquí? Que si queremos inhibir este transporte, bueno, pues lo más lógico y más fácil es pensar en algún inhibidor de esa lactosa permeasa, ¿cierto? Pero bueno, lo podemos hacer de manera indirecta, no relacionado a esta estructura, inhibiendo ¿qué, jóvenes? ¿Qué estoy inhibiendo aquí con el uso del cianuro? Estoy inhibiendo a la proteína responsable de generar el gradiente de protones. ¿De acuerdo? Esta proteína que genera el gradiente de protones forma parte de una cadena transportadora de electrones. Si ustedes recuerdan, las cadenas transportadoras de electrones están conformadas por complejos proteicos embebidas en membrana, por las cuales pasan los electrones. Esos electrones pierden la energía y estas proteínas convierten esa energía para que ellas se conviertan en una bomba de protones. ¿De acuerdo? Ahora, el cianuro es un compuesto que puede mantener oxidada a la cadena, es decir, la va a bloquear en algún punto. ¿Sale? Y si la bloquea, pues no va a haber transferencia de energía. Entonces, esas proteínas ya no van a ser capaces de generar
gradientes de protones. ¿Sí quedó claro esto? Oigan, contéstenme sí, no, Sí, repito, profesor. ¿vale? Yo sí quiero que me contesten. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a la derecha, joven? Pues es otro ejemplo de transporte activo secundario, pero esto ya es de eucariotas, ¿verdad? De organismos superiores. ¿Qué es lo que aprecio? Pues son células del intestino. ¿Y qué veo? Pues igual veo el transporte de un carbohidrato, en este caso es la glucosa, que ingresa al enterocito. Ahora, el transporte de glucosa en todas las células de nuestro cuerpo siempre va a ir en contra de su gradiente de concentración. Hay variaciones, pero vamos a manejar que en una célula eucariota de nuestro cuerpo, pues las concentraciones al interior rondan los 5 milimolar de glucosa. Eso es relativamente alto, ¿sale? Entonces, si va a ir en contra, necesita energía. ¿Quién va a dar la energía? El gradiente de sodio por un transportador de sodio-glucosa que está aquí. ¿Sí lo aprecian? Ahora, ¿qué sucede aquí? Una vez que ingresa el sodio, porque el sodio fue a favor de su gradiente, ¿qué es lo que tengo a la derecha? Miren, ¿qué es eso? Es una bomba de sodio y potasio, ¿verdad? ¿De qué se va a encargar? Ah, bueno, a costa de energía va a estar sacando los sodios para estar manteniendo gradientes de sodio altos al exterior de la célula. Y bueno, ustedes recordarán que ingresa potasio. ¿De hecho? Ahora, la glucosa, aquí yo lo que les comenté, es su ingreso a las células del intestino, pero hay otra parte importante que es pasar del intestino hacia el torrente sanguíneo. Entonces eso quiere decir que tiene que salir de esta célula, o de esta barrera, por decirlo así. ¿Y qué va a requerir? Pues de otro transportador, pero este transportador es sumamente específico y es de la familia GLUT, que facilita la salida de la glucosa de esta célula que lo había absorbido previamente en la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Ahora ustedes díganme, yo sé que no es directamente su área, pero ¿qué pasa ahora con la glucosa que está en torrente sanguíneo? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Qué se va almacenando en la sangre? ¿O qué sucede? Pues hay pues habrá dos opciones. Una que sería el almacenamiento, que se convertiría en, bueno, pasaría por todo un proceso y al final sería, creo que se llama glucagón, la unidad de almacenamiento. Glucógeno, ¿no? Glucógeno, sí, perdón. Ajá. Bueno, esa es una. ¿Y la otra? Eh, Vas bien, o sea, sí, sí, vas bien. sí, para el otro procedimiento sería, bueno, igual es creo que es glucólisis y pasaría la glucosa a forma de energía. Ok, ahora, lo que tú me estás diciendo es lo que pasaría, pero yo con la glucosa dentro de alguna otra célula, no en la sangre. Pues ahí es correcto. Si se va a ir a almacenarse como glucógeno o cuando se excede y se va a ir a producirse como grasa, tiene que entrar primero a las células del hígado y el hígado la transforma en grasa. Pero antes de la sangre se pasó a los hepatocitos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ya entendí. Entonces, entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues otro mecanismo de transporte, ¿no? Ahora para ingresarla a cada una de las células. ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, hay una patología que es conocida por todos, que es la diabetes. La diabetes mellitus, que hay varias formas. Pues, aunque tiene un gran número de complicaciones, todo surge por una alteración a nivel del transporte, ¿no? O sea, cuando hay hiperglucemias es porque esa glucosa ya no está pasando de la célula a las siguientes, de la sangre a la siguiente célula, ¿no? Entonces es una alteración a nivel del transporte. Bueno, ya no nos vamos a meter mucho en ello, pero sí vayan relacionando la importancia de estos procesos. Otro tipo de transporte que entra dentro de la clasificación del transporte activo es uno que se llama translocación de grupos, ¿sale? Y que específicamente hay, dentro de hay uno que se llama sistema PTS.
La translocación de grupos, como su nombre lo dice, son transferencias de grupos químicos para modificar un soluto, un compuesto que va a ser transportado al interior de la célula. El PTS siempre lo relacionamos para el ingreso de carbohidratos en procariotas, nada más. Por ejemplo, aquí de glucosa al interior celular. Las células eucariotas jóvenes no tienen sistema PTS. ¿De acuerdo? Ahora, como otros ejemplos de translocación de grupos, existe, por ejemplo, el marcaje de los ácidos grasos para incorporarlos a la mitocondria. Eso sí, en células eucariotas, ¿no? ¿Por qué es translocación de grupos? Ah, bueno, porque a ese ácido graso se le adiciona una coenzima A, es decir, una modificación química transfiriendo un grupo químico. Entonces, hay muchos de estos ejemplos de translocación de grupos. Nosotros vamos a estudiar a profundidad el sistema PTS o el sistema de fosfotransferasa de glucosa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos de lo general a lo particular. Entonces, esta imagen me va a ayudar. ¿Qué es el PTS? Ah, pues es el mecanismo de transporte con el cual los procariotas introducen carbohidratos. Voy a poner el ejemplo de la glucosa. ¿De acuerdo? Ah, ok. ¿Y por qué? Lo primero que tengo que saber es que es un transporte activo. ¿Por qué es un transporte activo? Pues es clasificado así porque ocupa energía, ¿verdad? Esa energía aquí es diferente. No es el ATP, no es ninguna de las que hemos visto, sino su fuente de energía es un compuesto de la vía glicolítica que se llama fosfoenolpiruvato. ¿De hecho? Ahora, fosfotransferasa. Van a estarse transfiriendo el grupo fosfato entre todos los componentes del sistema. El sistema está compuesto por una enzima denominada enzima 1, una enzima HPR, que son inespecíficas, es decir, sea cual sea el carbohidrato a transportar, ellas trabajan. Y después vamos con una parte específica, que sería la enzima E2A, 2B y 2C. Aquí el esquema me sirve para ubicar que 2C es una proteína integral de membrana que está relacionada con el transporte de la glucosa, pero en estrecha relación con la enzima 2B. 2B va a ser la encargada de transferir ese grupo fosfato proveniente del fosfoenolpiruvato por toda esta secuencia para que al interior la glucosa exista como glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué les dije yo? Normalmente en una célula, ¿dónde existirían las concentraciones más grandes de glucosa? ¿Al exterior o al interior? Es decir, siempre pensamos que los procariotas pues van a estar en lugares abundantes de nutrientes, pero eso en la naturaleza no ocurre. Sería en el interior de la célula. El interior, normalmente eso no ocurre. Si ustedes piensan en algún lugar, por ejemplo, en materia orgánica en descomposición, ahí en el suelo, o hasta si ustedes quieren en comida, o lo que ustedes quieran. No es la abundancia de nutrientes que hay cuando las células están en un medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, siempre van a tener que transportar los nutrientes en contra de los gradientes de concentración para que ellos aseguren estar introduciendo los nutrientes. Por eso es que los mecanismos de transporte son sumamente eficientes. Este mecanismo del PTS asegura que en presencia de glucosa en el exterior se internalice y no necesariamente en contra o a favor del gradiente, ¿verdad? Porque para empezar estamos hablando de dos especies totalmente diferentes. Una es la glucosa al exterior y la otra es glucosa 6-fosfato al interior. ¿Sí? Ahora, este cambio
es importante porque ya este compuesto pues es metabolizado hacia las rutas que puedan continuar, ¿no? Como la glucólisis. ¿De acuerdo? Ahora, de manera general, así se está trabajando en el PTS, pero vamos a ir profundizando. Entonces, fuente de energía, fosfonolpiruvato. Enzimas inespecíficas, enzima 1 y enzima HPR. Por aquí yo les coloco las características de su tamaño, su peso. Pero bueno, la parte más importante es que la enzima 1 es autocatalítica, es decir, ella es la que inicia la oxidación, por decirlo así, del fosfonolpiruvato. Y es quien toma el fosfato y lo capta para fosforilarse. Ahora, este fosfato es transferido a la enzima HPR, que su nombre se debe a que es una proteína rica en cantidad de residuos de histidina. Inclusive la zona de fosforilación es propiamente por una histidina. ¿De acuerdo? Ahora, estas enzimas son solubles junto con esta, la primer proteína específica, la enzima 2A. Solubles. 2A ya es específica. ¿Por qué es específica? Porque es la que va a participar para el transporte de la glucosa. 2A cede el grupo fosfato a esta proteína que ya no es soluble, es estructural, que es 2B, que vamos a pensar, lo vamos a considerar que es una proteína, ¿de qué tipo, jóvenes? Si 2C es integral, es estructural, es el canal por donde pasa la glucosa, y esta está interactuando en esta parte, ¿es una proteína de qué tipo? Periférica. Es una proteína periférica. Es muy importante porque la glucosa no ingresa al interior de la célula si no es fosforilada en este punto por la enzima 2B que contiene al grupo fosfato, ¿verdad? Obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, visto así, está súper sencillo. Déjenme, me distraigo porque acepto a los alumnos para una sala o para la otra. Esto está demasiado sencillo. Lo interesante es la repercusión que hay tras este proceso. Voy a borrar las notas. ¿Cuál es la repercusión? Ah, bueno, pues que más que, sobre todo, ingresar a la glucosa, va a estar involucrada en mecanismos de regulación. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Permítame. Entonces, de primera quedó claro cómo está constituido el PTS y quién es la fuente de energía y cuál es el típico funcionamiento de la transferencia de grupos fosfato. Ahora, no solamente ingresa la glucosa, pueden ingresar otros carbohidratos, que ya son un tanto la variabilidad o conjunto de carbohidratos transportados al interior de la célula depende del género, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli puede introducir glucosa, fructosa, manosa y algunos aminoácidos, pero eso ya varía entre los géneros y de las bacterias. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué más hay acerca del PTS. Bueno, aquí tenemos los ejemplos. El manitol, bueno, pues la parte reducida de la manosa. ¿Qué hay acerca de lactosa, jóvenes? Pues hay reportes de que algunas bacterias pueden transportar la lactosa por PTS, aunque ya vimos un mecanismo de lactosa, ¿verdad? Que sería a favor de los protones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la importancia fisiológica de este sistema de transporte? Bueno, pues que repercute a nivel genético.
para regular el encendido o apagado de genes, ¿no? O expresión de algunas proteínas. Lo primero que tenemos que asociar es que va a indicar qué fuente de carbono es la que hay en disponibilidad. Si hay glucosa, si hay alguna otra. La más relacionada, pues, es la lactosa. ¿De acuerdo? Y este control metabólico se puede apreciar en una curva diáusica. Una curva diáusica es cuando yo aprecio el crecimiento de una población, ¿sí? Cuando tiene más de un sustrato. Entonces, ¿qué es lo que aprecio? Una primera curva, donde es la adaptación, la fase logarítmica y la estacionaria, que aquí me indicaría que se está terminando el primer sustrato, ¿verdad? Y cuando yo aprecio que se reactiva el crecimiento, es porque esa población ahora ya se está consumiendo el segundo sustrato. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, pues que en la segunda parte del crecimiento, es decir, de aquí para acá, pues debió cambiar su metabolismo, es decir, todas las estrategias, las enzimas necesarias para la metabolización del segundo sustrato no tenían por qué estar presentes en la primera fase del crecimiento. Es innecesario si tenía yo una fuente de carbono mucho más sencilla de metabolizar. Entonces, las bacterias siempre van a ser muy eficientes. No van a sintetizar algo que, que no necesiten en ese momento. Y todo es gracias a este mecanismo del PTS. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo ocurre eso. A todo mundo le quedó claro cuál es la transferencia de grupos fosfato. ¿Sí? Pero vamos a poner aquí una situación particular. ¿Qué ocurriría, jóvenes, si la glucosa se termina en el medio? ¿Qué pasa con el mecanismo de PTS? Se interrumpe, ¿están de acuerdo? Porque ese grupo fosfato ya no llegaría a 2B, que es quien se lo pasa a la glucosa cuando esté atravesando 2E. ¿Sale? Entonces, ¿quién se estaría quedando con el grupo fosfato? Esta enzima, 2A. Es soluble. Recuerden que 2B y 2E son estructurales, están aquí fijas a la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, para que 2A le ceda el fosfato a 2B es porque también hay un reconocimiento de que en la proximidad ya también se encuentra la glucosa. Como ya no hay glucosa, no hay transferencia en este último paso. ¿De acuerdo? Entonces, este mecanismo queda interrumpido a nivel de 2A. Bueno, pues, ¿qué sucede? Pues que este tiene que ser el sensor, ¿no? Porque es realmente el que tiene ya el estímulo o la señal de que ya no hay glucosa. Bueno, enzima 2A va a activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa, porque esta está fosforilada. Adenilato ciclasa, ¿qué es lo que realiza? Bueno, pues convierte el ATP, primero lo desfosforila y luego lo cicla para poder convertirlo en una molécula que se llama AMP cíclico. AMP cíclico es una molécula que está sumamente relacionada con el control genético. Esto lo vamos a ver a detalle un poco después. No quiero confundirlos ahorita al inicio. Pero de manera breve, ¿qué es lo que hace? Bueno, ese AMP cíclico va a estar relacionado con el encendido de genes que van a expresar proteínas para metabolizar otra fuente de carbono, en particular a la lactosa. ¿Sí? La lactosa es un disacárido, es decir, tiene dos monosacáridos. Tiene a la galactosa y a la glucosa. Entonces, para su utilización, lo que tendría que sintetizar es una enzima que la rompiera en los dos monosacáridos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y eso qué le está dando a la célula? Le está dando otra alternativa. Es decir, ya no había glucosa. Ah, bueno, entonces el mecanismo de transporte tiene que estar relacionado con la transmisión de la señal a nivel genética para que ahora se sintetice una enzima en la utilización de ¿qué? De otra fuente de carbono. ¿Sí quedó claro esta parte?
Obviamente no estoy aterrizando específicamente a nivel molecular, porque no quiero distraerme mucho del tema de transporte. La parte de arriba ya es más de regulación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. De acuerdo. Entonces, ya es una buena señal, ¿no? O sea, esto no hay glucosa, entonces hay que usar a la lactosa. Pero bueno, eso, si regresáramos a nuestra curva diáuxica, ¿en dónde estaría ocurriendo, jóvenes? ¿En la primera fase En la parte, o en la segunda? En la sería segunda. en la segunda parte. En la segunda, ¿verdad? Es decir, en mi curva diáuxica empezó con glucosa, la consume, incrementa la biomasa, llega un punto en que la población ya es tan grande que se acaba el sustrato y ocurre lo que les expliqué. Ya no hay que transportar, esto se acabó y el mecanismo va a encender la otra alternativa, que será ahora la utilización de lactosa, ¿verdad? Entonces, ahora ya se sintetiza principalmente la beta-galactosidasa para romper este enlace y ahora sí tener dos monosacáridos. ¿De acuerdo? Ahora, eso es muy sencillo. Vamos a entender qué es lo que está pasando a nivel de regulación en la primera parte. En la primera parte, jóvenes, es conveniente que intente metabolizar los dos sustratos, tanto glucosa como lactosa. Pues no, ¿verdad? Entonces debe haber un mecanismo de regulación. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sería ese mecanismo de regulación? Bueno, aquí, ¿qué pasaría? Bueno, pues hay glucosa, pero también hay que lactosa, ¿verdad? En el exterior celular. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, jóvenes, es conveniente que si hay glucosa, también se esté transportando la lactosa al interior de la célula. No, No, ¿verdad? O sea, me queda claro que no tendríamos ni por qué sintetizar la enzima que rompe a la lactosa. Entonces, mucho antes hay que evitar que ingrese, ¿no? Que ingrese. ¿Y eso cómo ocurre? Ah, bueno, cuando hay glucosa y se está llevando a cabo todo el mecanismo de manera normal, E2A la mayor parte del tiempo va a estar ¿qué? Desfosforilada, ¿verdad? Porque ese fosfato lo va a tomar momentáneamente para pasárselo a la glucosa y que se convierta en glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez 2A tiene la responsabilidad. Es decir, cuando está desfosforilada, y lo tengo aquí, 2A, como es soluble, tiene que reconocer a la permeasa de lactosa. ¿Y qué va a hacer? La va a inhibir. Entonces, cuando se inhibe a la permeasa de lactosa, ya no hay ingreso de esta. Y tiene mucho sentido, ¿no? No tiene por qué ni sintetizar la enzima que la degrada, mucho menos dejarla pasar si todavía hay aporte de glucosa. El mecanismo último que les expliqué se llama exclusión del inductor. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda acerca de esto? O sea, esto, a pesar de ser un mecanismo de regulación, solamente lo estoy encaminando a proceso de transporte, ¿no? Cómo se relaciona de manera directa para tener ese alcance a nivel genético. Ajá. ¿Cierto? Entonces, eso que expliqué, que es la exclusión del inductor, se va a estar llevando en el proceso o en la parte 1 o en la parte 2. Exclusión de la lactosa. En la parte 1. En la parte 1, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Entonces, eso es uno de los alcances de los procesos de transporte pues, en la regulación genética, ¿sí? Me regreso, pues espero ya se comprenda un poco mejor esta imagen. Aquí lo que tenemos es simplemente la transferencia del grupo fosfato entre los componentes inespecíficos, es decir, E1 y HPR. Y después ya son los específicos, ¿no? 2A, ya sea para glucosa, que es lo que acabamos de explicar, o para los otros carbohidratos. Aquí lo que ustedes aprecian de primera es que la primera modificación es la proteína integral, ¿no? O sea, el transportador. Para compuestos como la manosa, aquí que apreciamos que ya tiene más subunidades esa proteína integral. Por eso todos esos componentes de la derecha ya son específicos del compuesto a transportar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda en este mecanismo? Fosfotransferasa. Entonces, con lo que yo les expliqué, jóvenes, dígame si en algún momento yo hablé de glucosa a favor del gradiente o en contra del gradiente. ¿Mencioné eso? No. ¿No, verdad? O sea, entonces, está clasificado como transporte activo porque requiere una fuente de energía externa al proceso, ¿no? O que inicie el proceso. ¿Quién es la fuente de energía? El fosfoenolpiruvato. ¿Y por qué es energético? Bueno, vaya. Porque el fosfoenolpiruvato es un intermediario que en la vía glicolítica está en el último paso hacia la síntesis de piruvato. Por una enzima que se llama piruvatocinasa. Bueno, ¿y cuál es la característica de esta? Que en este paso, ese grupo fosfato es utilizado para sintetizar ATP, ¿no? Entonces, es un intermediario energético por tener un grupo fosfato. Y al final de cuentas, metabólicamente, que se lleve a cabo esto, pues es indirectamente a costa de ¿quién, jóvenes? De la síntesis de ATP, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué no es clasificado como un transporte activo primario? Porque no necesariamente se está llevando a cabo el transporte en contra del gradiente. Porque para empezar, al ingresar la glucosa ya se convierte ¿en qué? En glucosa 6-fosfato. Es decir, otra especie diferente, ¿no? Químicamente. Bueno, entonces lo que nosotros estamos apreciando es un mecanismo altamente eficiente para la incorporación de carbohidratos. ¿Esto se va a llevar a cabo en qué momento? Bueno, sí, siempre que haya la fuente de carbono, los componentes y la glucosa. Como todos estos componentes son de carácter constitutivo, es decir, siempre los va a estar expresando la célula, pues básicamente nada más va a depender de que exista glucosa en el medio, ya sea en altas o bajas concentraciones, pero al tener este reconocimiento con el transportador, pues tiene que introducirlo. Entonces es altamente eficiente, ¿no? Y ya no depende de qué, pues de si hay un gradiente. No, simplemente es pescarlo. ¿Vale? Bueno, ahora esta imagen que está aquí, la voy a repetir un poco, ¿no? Pero fue la de la anterior. ¿Qué es lo que aprecio? En toda la parte de aquí arriba, no es más que la parte final del PTS, ¿no? O sea, la glucosa se le va a transferir el grupo fosfato. Pero si no hay glucosa, se detiene. Se detiene. ¿Y qué sucede, jóvenes? ¿Qué dijimos que hace E2A cuando está fosforilado? O sea, cuando está fosforilado, me está indicando que. Inhibición, no. Pero, ajá, sí. Ese es el resultado, ¿no? Pero cuando está fosforilado E2, me está diciendo que ya no hay glucosa que se esté transportando, ¿no? Usa la lactosa.
Ah, exactamente. Entonces, ahora tiene que usar la lactosa. Entonces, E2A tiene que estar relacionado con qué? A nivel genético. Con la expresión de los genes que sirvan para usar la lactosa. ¿Y todo por quién? Bueno, porque E2A fosforilado activa a la enzima adenilato ciclasa. ¿Qué hace adenilato ciclasa, jóvenes? ¿Mm? Convierte ATP en AMP cíclico. Y AMP cíclico, pues, es un compuesto, es un mensajero, es un segundo mensajero, que va a ayudar a que se lleve a cabo la expresión de esos genes para la utilización de la lactosa, ¿no? ¿Esa parte sí queda comprendida o alguien se detiene o se atora en algún punto? Bueno, entonces, eso es cuando se acaba la glucosa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar que en ese momento reincorporan glucosa en el medio o nunca se ha terminado. Entonces, cuando hay glucosa en el medio, no tiene por qué llevarse a cabo toda la parte de abajo. Entonces, ¿qué significa? Que siempre que hay glucosa y se ingresa, la mayoría del tiempo la enzima E2A se va a encontrar fosforilada o desfosforilada. Desfosforilada. Desfosforilado. Desfosforilada, ajá, correcto. Entonces, cuando está desfosforilada, ella tiene una actividad inhibitoria ¿sobre quién? Miren, sobre varios. ¿Sobre quién? Sobre transportadores de otras fuentes de carbono, ¿no? ¿Sí lo ven? Ah, sí. De acuerdo. Sí. El primero es lactosa, pero pues puede estar utilizando otra, ¿no? Como la maltosa o como el gliceraldehído 3-fosfato, que son, pues, son carbohidratos que bien pueden ser tanto fuente de carbono como fuente de energía. Pero bueno, ninguno le va a ganar a la glucosa. ¿Por qué, jóvenes? En este caso, o en el 99.9% de los organismos. Porque el metabolismo está hecho a la glucosa. Hay transportadores en todo momento para la glucosa. Hay enzimas que sirven para metabolizar la glucosa en todo momento, que son las comprendidas en la vía glicolítica, ¿no? ¿Qué pasa si ya no hay esto y tiene que hacer uso de otro compuesto? Que sí se puede. Tendría que expresar cosas de más o modificar las vías metabólicas. En la lactosa no hay mucho cambio, porque yo les dije que es un disacárido, ¿no? Comprendido por qué? Por galactosa más una glucosa. Por enlaces 1 beta 1,4. Bueno, ya que hay una glucosa de manera directa, ¿no? Pero para incorporarla a su metabolismo central, primero tiene que romper el enlace. Entonces, eso ya implica una enzima más. Es por eso la preferencia, ¿no? De la glucosa. Ahora, la galactosa, pues también es un monosacárido, es una hexosa, que tiene otra conformación. Digamos que tiene, pues básicamente es un OH en otra posición a diferencia de la glucosa, pero en composición son exactamente lo mismo, ¿no? Son C6, H12 o 6. Solamente cambia un enlace. Bueno, no cambia el enlace, sino cambia la posición de un OH. Pero es estrictamente lo mismo, ¿no? Bueno, pero ya el tener esta variación, se tendría que sintetizar una enzima diferente para, en lugar de reconocer a la glucosa, reconocer a quién? A la galactosa, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más hay acerca del sistema PTS? Bueno, pues ya vimos que es súper importante para la incorporación de fuente de carbono, pero también tiene otras funciones, otros alcances. Además de ese genético, también sirve para censar y regular otros procesos. ¿Y por qué? Bueno, porque la fuente de carbono es básica, ¿no?
para sintetizar otro componente necesitamos carbono. Y para sintetizar cualquier cosa necesitamos energía. Entonces, va a repercutir grandemente. Hay una vía que le conocen como PTS de nitrógeno. Y no es porque transfiera cosas de nitrógeno, sino porque estas enzimas tienen alcance en la regulación del metabolismo nitrogenado. Y tiene mucha lógica. O sea, si vas a sintetizar un aminoácido, pues sí, es requerimiento de la fuente de nitrógeno, pero antes siempre fuente de carbono y fuente de energía. ¿Sale? Ahora, esto ya es particular, pero se ha visto en una cepa de Escherichia coli que el sistema PTS que nosotros tenemos aquí a la izquierda, otra vez el sensor, ¿verdad? 2A del sistema parálogo, tiene alcance en transportadores de baja afinidad para el potasio. ¿Qué significa? Que cuando 2A está desfosforilada, es porque constantemente está ingresando ¿qué? Glucosa, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que 2A desfosforilada iba a inhibir a los transportadores de otras fuentes de carbono. ¿Vale? Pero a su vez, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues ayuda a la expresión de un transportador de potasio de alta afinidad. ¿Qué significa? Al ser de alta afinidad, tiene una actividad mucho más grande en la incorporación de iones potasio. ¿Y eso en qué va a repercutir? Que en el interior, ¿cómo se va a ir dando la concentración de potasio? Se va a incrementar notoriamente. Y esto va a servir para modular otros procesos, ¿no? Procesos en la homeostasis, en la activación e inhibición de otras enzimas. O sea, lo estoy diciendo de manera muy inespecífica, pero es como una señal, ¿no? Es decir, parece que le está dando luz verde a otros procesos metabólicos y esa luz verde se traduce en ¿qué, jóvenes? Esa luz verde proviene de qué indicación, de qué señal, de que sí hay ingreso en la célula de fuente de carbono y bueno, a su vez también es fuente de energía, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, este es un proceso, este en particular, esta diapositiva no es para que pues se la aprendan, ¿verdad? Ni la contemplen, sino para que tengan o dimensionen cómo un mecanismo de transporte tiene repercusión o le da una pequeña luz verde a muchos otros procesos metabólicos. ¿De acuerdo? Bien, miren, les voy a... Este ya fue el anterior, ¿no? El que acabamos de ver. ¿Qué es lo que tengo a la derecha? Bueno, hay bacterias, por ejemplo, Vibrio cholera, que es particular que secreta, bueno, que sintetiza biofilms. ¿Han escuchado el término biofilm o biopelícula? Sí, no. ¿Son Sí, como pero óxidos? ¿Son como qué, perdón? ¿Óxidos? Óxidos, no. ¿Alguien más iba a hablar? yo lo he escuchado, pero no No, me lo han como explicado. no a profundidad, de acuerdo. Bueno, un biofilm es una estructura formada por una comunidad. Vamos a pensar que aquí es un solo tipo de bacterias, ¿no? Como Vibrio cholera, en la cual todas ellas empiezan a secretar materiales extracelulares de tipo carbohidrato, proteínas, incluso hasta material genético se ha visto, ¿no? Todo ello ayuda a la generación de esta estructura compleja, que pareciera ser un consorcio, ¿no? De células. Este consorcio tiene una finalidad. Puede ayudar en condiciones estresantes. Por ejemplo, si hay compuestos químicos
como un desinfectante o algo así, esta agrupación celular impide el ingreso de esta sustancia y obviamente que no altere o llegue a matar a las células. Los biofilms están muy, muy relacionados a material inerte, es decir, sobre superficies, incluso hasta en catéteres, ¿no? O sea, se llega a dar. ¿Sale? Entonces es como una respuesta a condiciones estresantes que le va a ayudar a la supervivencia. Bueno, se ha visto que esta interacción pues es sumamente compleja, ¿no? No nada más son células que se agrupan y secretan exopolisacáridos, sino que hay un orden, hay una estrategia ahí para asimilar compuestos, para impedir que entren algunos o para expulsar algunos otros. ¿Sí les queda una idea de lo que es el biofilm? Sí, ya me acordé, profesor, gracias. Sí, ok. Bien, ahora. Entonces, no todas las bacterias pueden generar biofilm. Vibrio cólera sí lo sintetiza. Sintetiza un compuesto que es un exopolisacárido, ¿qué es esto? Que ayuda propiamente a generar el biofilm. Vamos a pensar que es todo lo que está rodeando a todas las células. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que apreciamos aquí? Que la interacción de un PTS convencional con su modificación sensible a la fuente de nitrógeno, va a dar la señal para que se pueda llevar a cabo la síntesis del biofilm o no. Y es muy sencilla esta interpretación, miren. Esta flechita indica, que está aquí, que se va a inducir ese exopolisacárido y por lo tanto habrá generación de biofilm. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué E2A fosforilada da la señal de síntesis de todo esto o desencadena el proceso de biofilm? E2A se está viendo que es la es la responsable. ¿Sí me siguen? A ver, analicen en qué momento E2A se queda fosforilada. Cuando ya no hay glucosa. Ajá, cuando ya no hay azúcar, ¿verdad? Si ya no hay azúcar a transportar, ella se queda fosforilada. Nosotros ya vimos qué es lo que hace en cuanto a la alternativa de fuente de carbono, ¿verdad? E2A activa adenilato ciclasa, que se va a encargar de sintetizar AMP cíclico e ir al material genético y ayudar a sintetizar una betagalactosidasa, ¿no? Que es la enzima responsable de romper el enlace de la lactosa. Ahí. ¿Hasta aquí sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora, ¿por qué también sería la responsable de que se sintetice este exopolisacárido? Pues porque a la ausencia de fuente de carbono o la ausencia de glucosa, ¿es un estrés o no es un estrés? Es un estrés, ¿verdad? Entonces, es un estrés metabólico que va a inducir la formación de biofilm, tal vez para retener compuestos o para asegurar la renovación de las capas, ¿no? De las células. Porque eso es muy complejo. Células viejas van hacia la parte externa, mientras que digamos que las nuevas están en la parte interna, las que retienen, etcétera. ¿Sale? Entonces, vean la importancia de este componente E2A. Es un sensor. Sensa si hay glucosa y sirve para ayudar a la expresión o para inhibir transportadores o incluso aquí da una señal de estrés, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra vez, esto no es de examen propiamente, pero sí es una comprensión de lo que está sucediendo en los mecanismos de transporte. Bueno, entonces aquí también les dejo esta clasificación
donde ya acabamos, ¿no? Transporte activo se requiere de energía porque va en contra de un gradiente de concentración. Está clasificado como primario y secundario. La clasificación se basa en la fuente de energía. ¿Cuál es la fuente de energía para un transporte activo primario, jóvenes? La ATP. Había dicho que luz, ATP y ya no escuché lo otro. Una cadena de electrones. Y el secundario, pues sería un gradiente electroquímico de otra especie, ¿verdad? Puede ser electroquímico o simplemente puede ser un gradiente de concentración, como lo hemos visto. ¿De acuerdo? Y en translocación de grupo hay varias, pero si estamos hablando de PTS, jóvenes, ¿quién es la fuente de energía? Fuente de carbono. No, fuente de energía, sí, de manera muy... Fosfonol piruvato o algo así. Sí, fosfoenol piruvato. La fuente de energía sería la transferencia de ese fosfato que está en la molécula, ¿no? De fosfoenol piruvato. ¿Sí, Saúl? Ahora, bien. Ahora, cuando es pasivo, la clasificación se da en qué, jóvenes. Cuando no requiere energía es porque el movimiento siempre va a favor del gradiente de concentración. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una difusión facilitada de una difusión simple? Por el uso de transportadores, ¿no? Por el uso de proteínas. La difusión simple va a depender completamente de ¿qué? De la naturaleza. Del gradiente. Del gradiente, sí, siempre, en todo momento. De la naturaleza química del compuesto, porque acuérdate que va a atravesar una membrana y no todo ingresa a la misma velocidad. Entonces es de la naturaleza química del compuesto, del grosor o de la naturaleza también de la propia membrana, ¿no? Sí. También aquí puede ser dependiente de qué, de la temperatura, ¿no? Porque ya sabemos que a una disminución de la temperatura esto se vuelve más rígido, se compacta y el paso es un tanto más difícil a través de ella. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuál era la clasificación de acuerdo al sentido? Y al sentido y al número de compuestos que se transportaban. ¿Uniporte y simporte? Uniporte, uniporte me dice que es en un sentido un compuesto. Simporte me dice que es en la misma dirección dos compuestos diferentes y que dentro del simporte pueden ser compuestos que vayan en sentidos opuestos, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Antiporte. Antiporte. La bomba de sodio y potasio, ¿qué es? ¿Cómo me la clasifican aquí? A ver, en cuestión de energía, ¿es activo o es pasivo? Activo. 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 Y por lo tanto, el ser activo ya también lo hace transporte mediado, ¿no? Porque utiliza proteínas. ¿Es activo primario, secundario o de translocación? ¿Es transporte activo primario? Es el transporte activo primario. ¿Sí? Porque requiere directamente la hidrólisis de ATP para la fosforilación de la proteína y que tenga un cambio conformacional. ¿Sale? Bueno, espero que no haya problemas en cuanto a la clasificación. Ejemplos, pues vimos bastantes, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la bacteriorhodopsina? Sí. ¿Y ese qué es? ¿Qué tipo de transporte es? ¿Cómo lo clasifican? También es primario, ¿no? Porque utiliza la luz. Ajá, exactamente. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué estrategias hay? ¿Le puede regresar tantito, Sí, profe? claro. Ya, gracias. ¿Qué estrategias hay en el estudio de los mecanismos de transporte? Bueno, pues hay
la construcción de agregados lipídicos artificiales como las micelas y los liposomas, ¿sí? También hay que utilizar compuestos específicos, ¿verdad? Esos sustratos. O sea, variaciones que hay, pero de la parte más importante es que existen unos compuestos clasificados como ionóforos, ¿sale? El sufijo foros, en latín significa que tiene o que lleva. Entonces, que lleva y trae iones, ¿no? Es decir, es algo que acopla un ion y facilita su movimiento a través de la membrana, ¿vale? Ahora, los ionóforos puede haber de dos tipos. Unos son acarreadores y otros son formadores de poro. Aquí ya nos hace pensar en sus características, ¿de acuerdo? ¿Qué piensan de un acarreador? Que típicamente, así fácilmente, va a ser de naturaleza hidrofílica o hidrofóbica. Acarreador me indica que toma el ion y lo va a mover, se va a desplazar. Hidrofílica, entonces, ¿no? Mira, voy a utilizar este esquema. Aquí está la bicapa lipídica. La parte hidrofílica solamente fueron esas cabecitas de los fosfolípidos. Pero realmente la parte importante que delimita y que impide es la parte hidrofóbica, que es la comprendida por los ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces, si estamos hablando de una proteína o de un compuesto, mejor dicho, que acarrea y se mueve, entonces va a ser de naturaleza hidrofóbica. ¿Sí? Sí, profe. Porque Sí. va a estar en la parte hidrofóbica, no en la hidrofílica. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente los acarreadores tienen naturaleza hidrofóbica. Ahora, los canales o formadores de poro, pues su nombre me dice, ¿verdad? Va a interactuar y va a generar una discontinuidad en la membrana. De tal forma que, vamos a pensar esa espiral porque son péptidos, van a tener interacciones, es decir, todo esto de aquí que yo marco en rojo, serán partes hidrofóbicas que interaccionan con esas grasas. Y las partes de acá externas son partes hidrofílicas. Así como también toda la parte interna, ¿no? Entonces, formando un poro, pues imagínate, todo lo que pase en relación al tamaño, pues va a ir y venir, ¿no? De acuerdo a los gradientes de concentración que haya. ¿Quién será más específico? ¿Un acarreador o un formador de poro? ¿Un acarreador? Un acarreador, ¿verdad? Porque va a interactuar de forma específica con algo para enmascararlo y poder atravesarlo por la parte hidrofóbica. Entonces, tenemos muchos ejemplos. Uno de los acarreadores de poro, acarreadores, son la valinomicina. Esta transporta iones a su interior. Generalmente es potasio que se encuentra secuestrado en la parte interna. Ahora, formándose este complejo, valinomicina con el ion al interior, pues se va a estar moviendo a través de la bicapa. Es decir, que la eficiencia de su movimiento va a depender de la temperatura, ¿no? Porque ¿qué pasa a la disminución de la temperatura? Esa fluidez disminuye y lo que esté adentro y se quiera mover, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces, aquí tenemos la estructura de la valinomicina. ¿Sí? Está formada básicamente por lactatos, por valina, otro aminoácido, y por un alifático que es un isovalérico. ¿De acuerdo? Ahora, se va a plegar, se va a hacer circular, se va a ciclar y va a exponer cargas completamente diferentes, tanto al exterior como al interior. Es decir, al exterior van a quedar expuestos todos estos que apreciamos mejor acá, que son grupos metilos.
Ajá. Y todos esos grupos metilos le dan un carácter hidrofóbico. ¿Sí? Y eso está bien, porque cuando esté en medio desplazándose entre la membrana, pues todo lo que hay ahí es hidrofóbico, no lo va a repeler. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede al interior? Veamos que hay muchos oxígenos provenientes de muchos carbonilos de tipo carboxilo expuestos, y eso siempre estará generando cargas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, esto hacia el interior va a exponer cargas parciales negativas en la mayoría de esto. ¿Y va a interactuar con qué? Pues generalmente con cationes, ¿no? El más específico para la valinomicina es el potasio. Hay poca afinidad por el sodio, pero sí lo puede llegar a integrar. Aquí la diferencia entre transportar potasio y sodio realmente es más por su nube electrónica, ¿no? O sea, prácticamente pues por su tamaño. A pesar de compartir o tener la misma carga, pues no es lo mismo, ¿verdad? El tamaño de un potasio al de un sodio. ¿Vale? Entonces, este es un acarreador, la valinomicina. ¿Y a qué le suena valinomicina? Pues a antibiótico, ¿no? Entonces, ese antibiótico es producido por otra bacteria que se llama, es del género Streptomyces. ¿Hay alguna pregunta acerca de un acarreador? No. No. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo, que sería un formador de poro. ¿Sí? El formador de poro, digo, hay muchos, pero aquí el ejemplo es la gramicidina, que es un péptido, dice que aquí aproximadamente de 15 aminoácidos, ¿no? Que requiere que se forme un dímero. Es decir, uno de 15 va a estar aquí y el otro de los otros 15 va a estar acá, complementándose. Pareciera esto como forma de sacacorcho, ¿no? Y ya les decía yo que va a interrumpir a la membrana, va a formar un poro, que en la parte interna va a ser pues, puramente, en su mayoría, de carácter hidrofílico, que está anclado gracias a que los aminoácidos hidrofóbicos, o mejor dicho, la parte de los aminoácidos, va a estar expuesta hacia la bicapa. Y bueno, con ello genera que haya un movimiento muy grande de compuestos a través de él, todo lo que quepa, ¿no? Y se va a generar un desbalance enorme, ¿no? Es decir, normalmente en el interior de las células, pues hay mayores cantidades de potasio. Entonces, a favor de su gradiente de concentración, pues sí, pues saldrá, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Pues como es inespecífico y todo lo que cabe, pues pueden caber desde los protones hasta iones más grandes, ¿no? Como el sodio o el rubidio, formando un poro. Este no es, digamos que tan sensible a la temperatura como lo es un acarreador. Ahora, si ustedes tienen actuando dos ionóforos, al final de todo este proceso, a lo largo del tiempo, ¿qué va a generar? ¿Qué van a generar en la membrana o en la célula? Pues una descompensación enorme, ¿no? O sea, una salida y entrada va a romper potenciales, incluso puede llegar a la neutralidad, ¿no? O sea, va a impedir la formación de gradientes. Y eso pues repercute en choques osmóticos, repercute en potenciales de membrana, repercute en que se van a alterar un montón de mecanismos de transporte. ¿Sí? Entonces y además como su nombre les hace sonar, pues son antibióticos. Ahora, ¿cuál será un antibiótico más eficiente, más letal, más rápido? ¿Un acarreador o un formador de poro? Un formador de poro. Un formador de poro, ¿verdad? Pero de manera inmediata prácticamente. Ahora, estos ionóforos van a incrementar la permeabilidad de las membranas hacia ciertos iones.
¿no? Se va a perder la selectividad. Y pues van a generar desbalances que ya mencioné. Ahora, hay otros que se llaman, son desacoplantes. O sea, cuando hablamos de un desacoplante es que interrumpe un proceso en general. Uno de los más importantes es la cadena transportadora de electrones, ya sea en una membrana citoplásmica. O bueno, vamos, sí, en membrana citoplásmica, ¿no? Yo les dije que las cadenas transportadoras están constituidas por complejos enzimáticos y uno que otro acarreador, ¿no? En la cual se va a transferir electrones de acuerdo a diferencias de potencial de óxido-reducción. Es decir, cuando un electrón llegue aquí y tenga la mayor cantidad de energía disponible, solamente tiene afinidad por esta proteína. En el camino de esta proteína, por la transferencia entre sus átomos, va a ir migrando y todo va a ir de un potencial de óxido-reducción negativo hacia un potencial de óxido-reducción positivo, por la pérdida de esa energía. ¿Quién es el mejor aceptor de electrones? El oxígeno, ¿no? Es decir, que el aceptor final será el oxígeno, cuando ese electrón aquí llegue sumamente debilitado. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve una cadena transportadora de electrones? Pues sirve para convertir la energía de manera más eficiente. La energía que traen estos electrones va a ser convertida en bombas. ¿De qué? No en todos los complejos, pero puede llegar a expulsar protones, ¿no? Ahora, con el paso de electrones, se va a estar generando un gradiente de estos. Y bueno, el principal aporte, o sea, porque también a favor del gradiente que regrese por otra proteína, a lo mejor se trae alguna otra especie química. Pero el principal aporte es que esto, que ya nos decía su compañera, se va a denominar fuerza protón motriz. Cuando ingrese por un complejo enzimático aquí embebido en membrana, va a dar la energía necesaria para que ese complejo gire, cambie, tenga cambios, y al final del proceso, ya después lo veremos, se sintetice ATP, ¿no? Entonces, todo esto es la cadena transportadora de electrones y la parte final se llama fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la parte, jóvenes, que conecta a la fosforilación oxidativa? O sea, a esto, con la cadena transportadora de electrones. O sea, todo lo de acá. ¿Cuál es la parte que lo está conectando? Acopla un proceso con el otro. ¿Qué se había formado aquí, jóvenes? ¿Qué era esto? ¿Cómo se llama? Gradiente de electrones. No son, son protones, ¿no? Sí. Este gradiente de protones, o bien denominado fuerza protón motriz, es el resultado de que trabajó la cadena transportadora y es quien va a dar energía para que se lleve a cabo esto. Entonces, esta es la parte crítica. Esto es lo que acopla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un ionóforo, por ejemplo, está aquí, recuerden que si es un acarreador es hidrofóbico, vamos a pensar que está aquí. La voy a poner de otro color. Espero me esté dando a entender. Lo voy a poner de color morado. Cuando ese ionóforo se encuentre aquí en la membrana, va a capturar al protón y va a moverse, y lo que va a hacer es aventarlo hacia el interior. ¿Sí? Entonces, a lo largo del tiempo y con una cantidad
significativa de este ionóforo, ¿qué le pasaría a este gradiente de protones que se está formando? ¿Se va a incrementar, se va a mantener o se va a disminuir? Si esos protones van a ser secuestrados por el ionóforo y los va a meter de nuevo. ¿Qué le pasa a esta concentración de protones en el exterior de esta membrana? Disminuye. Va a disminuir drásticamente, ¿no? Entonces, al disminuir y prácticamente anular esto, los va a borrar. Va a seguir acoplado la fosforilación oxidativa de la cadena transportadora de electrones. Pues ya no, ¿verdad? Porque al no haber fuerza protón motriz, esto no trabaja. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ajá. Entonces, a ese ionóforo le vamos a llamar un agente desacoplante, porque va a desacoplar la fosforilación oxidativa de la cadena transportadora de electrones. Eso es de primera. Alteraciones fisiológicas van a ser muy grandes, porque si ya no hay un gradiente de protones y ya no trabaja la fosforilación oxidativa, habrá una carencia enorme en la síntesis de ¿qué? De ATP. Y eso puede conducir a la muerte de la célula. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué es lo que veo? Miren aquí, en la clasificación 3 de compuestos que se les llama venenos, existen los agentes desacoplantes que eliminan la relación entre la cadena respiratoria de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, ya sea en mitocondrias jóvenes o incluso en la membrana citoplásmica de los procariotas. Y tenemos ejemplos. El más conocido y que ustedes van a mencionar en su práctica es el dinitrofenol, 2,4-dinitrofenol. Ustedes tienen que investigar la naturaleza. Así como describimos cómo está contemplada la valinomicina, así me tienen que decir cómo es el dinitrofenol. ¿Por qué tiene la afinidad por capturar al protón, tomarlo en un lado y soltarlo en el otro? ¿De acuerdo? Eso lo voy a preguntar de forma aleatoria a la siguiente clase y lo voy a considerar como una participación, siempre y cuando esté bien explicado. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, maestro. De acuerdo. Entonces es un agente desacoplante. Ahora, nótese la diferencia. Un agente desacoplante, híjoles, qué feo dibujo. Un agente desacoplante fue el que inhibió que se formara el gradiente de protones. A ver, ustedes díganme, en el ejemplo anterior, cuando estaba la membrana, con todos los complejos respiratorios que son los encargados de migrar los electrones hasta el oxígeno, ese agente desacoplante, que es el dinitrofenol, ¿tuvo alguna alteración sobre la propia cadena de electrones? ¿Directa? ¿Cómo? Ese dinitrofenol, a todo mundo le quedó claro cómo es que colapsa el gradiente de protones, ¿verdad? Porque el dinitrofenol que está aquí migrando en la membrana lleva y trae protones hasta igualar las concentraciones. La ATP sintasa requiere de un gradiente, quiere o necesita que haya una gran cantidad de protones en este lado de la membrana. ¿Sí? Ahora, esto fue un agente desacoplante. ¿Este DNF altera directamente la fosforilación oxidativa? De manera directa, no. No fue un inhibidor. El DNF altera de manera directa el paso de los electrones por la cadena transportadora.
Sí. No, nunca se metió con No solo afecta los gradientes, ¿no? solo colapsa el gradiente. Entonces es un agente desacoplante. Entonces sería erróneo decir que el DNF es un inhibidor de cadena o inhibidor de la ATP sintasa. Para eso existen compuestos sumamente específicos. Inhibidores de la ATP sintasa es uno que se llama oligomicina. Inhibidores de la cadena transportadora, pues hay varios, porque existen diferentes complejos. Existe el típico en una célula eucariota, pues es de inhibidores del complejo 1, del complejo 2, del complejo 3 o del complejo 4. ¿De acuerdo? Entonces, ubiquemos y les hago mención porque a veces esos términos, pues los suelen confundir. Ya espero que cuando vuelvan a repasar el concepto les quede un poco más claro. ¿Sale? ¿Hay alguna duda acerca de esto, de los ionóforos? No, ¿verdad? No, profesor. Vale. Por favor, necesito que me digan, si se van perdiendo y se acostumbran a no participar, se van a quedar con muchas dudas. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, aquí que tenemos, pues son otros ejemplos de ionóforos, ¿no? Los que vimos, ¿cuál fue? Pues la valinomicina, que es un acarreador principalmente de potasio. ¿Por qué se le considera electrogénico? Génico, genes, es de formación, de síntesis, ¿no? O sea, va a generar una carga. Si toman ustedes un ion con su carga característica y lo mandan completamente hacia un sentido de la membrana, van a estar alterando las cargas de un lado y de otro, ¿no? Eso es electrogénico, o sea, es un movimiento uniporte, con el paso de iones de carga conocida. La gramicidina, ¿sí? Esta también la vimos. Y así hay otros, ¿no? Como la nigericina. Este es algo así como el dinitrofenol, pero no nada más se encarga de secuestrar un ion y mandarlo al otro lado, sino que vean, es un intercambiador. Toma a un ion en una parte de la membrana y cuando lo atraviese y lo pase al otro, secuestra a otro para su retorno. Eso es súper grave. Imagínense que tomara sodio por un lado, lo lleva y después secuestra potasio. Algo así como lo contrario a la bomba de sodio y potasio. Hombre, echaría a perder todo el trabajo de las bombas, ¿no? Y la bomba de sodio y potasio se gasta en una célula de mamífero bastante energía. Mucha, mucha energía. Y bueno, el último que tenemos aquí abajo, pues es el que yo les mencionaba, que es el dinitrofenol. Transporta protones. ¿Y por qué se llama electroneutro? Electro, porque va a estar alterando los potenciales por estar moviendo cargas, ¿no? Y neutro porque las va a igualar. Recuerden que el gradiente de protones es indispensable generar un gradiente, o sea, la mayor cantidad de esas cargas a un lado de la membrana, para que después ellas retornen por la ATP sintasa. Van a pasar a través de ella gracias a un gradiente de concentración, porque hay más aquí afuera que aquí adentro. Pero si existe un desacoplante como el dinitrofenol, que lo voy a pintar aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo mismo, va a secuestrar cargas positivas que se están generando o que se están almacenando, mejor dicho, aquí, y las va a migrar hacia donde hay menos. De tal forma que esto, alargado en el tiempo, pues va a igualar las concentraciones. ¿Sí me siguen?
el que se igualen las concentraciones de protones al interior y al exterior nulifica a la ATP sintasa. Y eso es un déficit enorme en el ATP. Antes, cuando, pues haciendo yo, no sé, experimentos o cosas así, le daban a las personas dinitrofenol a ingerir. Como es altamente liposoluble, pues se mantiene en las grasas de la membrana y siempre está intercambiando esto. Por lo tanto, hay un déficit enorme de energía de ATP. Entonces, ¿qué le sucedía a las personas? Pues tienden a utilizar otro tipo de fuentes de carbono, ¿no? Ya se acabó el glucógeno, se acabó la glucosa, pues ahora se van con las grasas. Entonces, pues las personas adelgazaban, pero ¿cuál es el problema? Que esto no se va, se retiene en la grasa, entonces siempre van a tener ese déficit de energía y esto inminentemente conduce a la muerte. Ajá. Bueno, ya. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Jóvenes? No, profe. ¿No? No. Bueno, escuchen, aquí va a cerrar el tema de membrana y de transporte. ¿Sale? La siguiente clase vamos a empezar con los temas de metabolismo, la clasificación. Entonces, yo creo que es buen momento por si tienen alguna duda, algún comentario. Me trabó un poquito al final, profesor, ¿qué dijo? ¿Sobre qué, Fernando? Ya había dicho, no, aquí terminamos el tema de membrana y se me trabó un poco al final. Ya no me acuerdo muy bien. Ah, ya. Perdí la idea. Otra vez, es que no te escuché. Dijo que concluíamos el tema, se me cortó un segundo antes. Ah, ya. Sí, que terminamos el tema de transporte y membrana. Vamos a iniciar con metabolismo. Entonces, es buen momento para que me den sus dudas de este tema. Profe, yo, bueno, nada más podría repetir otra vez, es que a mí no me quedó muy claro cuando la proteína 2A queda fosforilada empieza a utilizar lactosa, pero ¿cómo funciona esa parte? Ah, de Es acuerdo. que como que no. Sí, tú hablas del PTS, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, permíteme. Déjame encontrar Tú me estás preguntando acerca del mecanismo de transporte o del mecanismo de regulación que es resultado de ello. No, del mecanismo de transporte. Ok. ¿Ya lo ves? Sí. Bien. A ver, entonces, ¿cuál es tu duda o en qué punto te atoraste? Y nada más así como un repaso de cómo funcionaba. Ahora sí que la parte de lo amarillo. Es que ahí, Mm. ya más o menos me acordaba, pero como que se me trabó y ya después como estaba haciendo mis notas, Sí, ya no le entendí bien. sí, entonces tú preguntas de esto de aquí arriba, ¿no? Eso es Ujú. más que nada el proceso de regulación. Entonces, a ver, ¿algún compañero que quiera reforzar? Sirve que si a lo mejor algo no entendió bien, pues lo aclaramos. O sea, es que puede que yo repita con las mismas palabras, ¿no? Y te genere la misma duda. Entonces, vamos a ver si alguien. Vamos, jóvenes, no pasa nada, no les voy a bajar puntos, ni mucho menos. ¿Sí quedó comprendido? A ver, ¿quién me explica esta parte, jóvenes? A ver, Fernando, ¿no está Alba? No, no llegó Alba. Ah, no lo sé, profesor. ¿No? Entonces, ¿por qué no me dicen? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? Bueno, si nadie lo quiere decir, pues yo me animo. Tú lo intentas. Sí. A ver, dime. Bueno, este es el sistema PTS, se supone que es ah, ¿cuál era la palabra? Es por la, Transferencia, translocación. no,
transporte activo secundario por... No, 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 no. Es un transporte activo. sí, pero es por Porque sistema PTS. Por translocación de grupo. translocación de grupo. Ok. Es un transporte activo, ajá, porque algo impulsa el movimiento del compuesto, ¿sí? No es su propio gradiente, porque ya vimos que sí existiría un gradiente de concentración, ¿no? Porque hay glucosa y por mínima que haya, adentro ya no es la misma especie, ya se llama glucosa 6-fosfato. Entonces, particularmente sí habría un gradiente, ¿no? Pero no está pasando gracias a ello. Está pasando gracias a qué? A que hay una modificación química. Es decir, va a ser reconocida como glucosa 6-fosfato cuando se le pegue un fosfato. Ese fosfato tiene su origen en el fosfoenol piruvato. Ahora, el camino es la transferencia sucesiva de ese grupo fosfato desde el fosfoenol piruvato por la enzima 1 hacia la enzima HPR, hacia la enzima 2A. ¿Por qué tiene un superíndice que dice GLC? Porque la enzima 2A ya es específica del carbohidrato que se va a transportar. ¿De acuerdo? Ahora, 2A cede el grupo fosfato, aquí está fosforilada, y lo cede cuando 2B ya está reconociendo a la entrada ¿a quién? A la glucosa. Entonces se transfiere el fosfato y queda en glucosa 6-fosfato. Ese es el mecanismo de transporte. ¿A cuáles son los alcances? Bueno, los alcances me dicen que cuando ya no hay glucosa, ya no hay que transportar. Entonces, esta sucesión de fosfatos se interrumpe. Ajá. Entonces, ¿en dónde se va a interrumpir? Pues, si una se interrumpe, jóvenes, si una queda fosforilada, pues, anterior a ella, todas van a quedar fosforiladas con nuevos grupos fosfato. ¿Están de acuerdo? Pero bien, cuando 2A está fosforilada, que es la parte de aquí arriba, va a ser la molécula sensora que me va a decir, ya no hay glucosa. ¿Cuál es la estrategia? Utilizar otra fuente de carbono. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? 2A fosforilada activa a una enzima que se llama adenilato ciclasa. Cuando esta enzima está activa, ayuda a la conversión, cambia el ATP a la forma AMP cíclica. ¿De acuerdo? AMP cíclica va a participar en un proceso donde reconoce a otros compuestos. A final de cuentas, lo que va a hacer es facilitar o dar un efecto positivo en la expresión de genes. Derivada de esa expresión, ¿qué habrá? Ah, bueno, fíjense aquí. Habrá una lactosa permeasa y una enzima que se llama beta-galactosidasa. ¿Sí? ¿Para qué sirve la beta-galactosidasa, jóvenes? Para romper a la lactosa. Ajá, para romper a la lactosa y liberar por un lado glucosa y por otro a la galactosa, ¿no? Y ya tener fuente de carbono. ¿Sale? ¿Dudas de eso? Sharenin. Sí, Sharenin, ¿verdad? No, profe. Bueno, no, o sea, si es así, no tengo dudas. Ok. Entonces, ahí no hay problema, ¿verdad? Esa es la regulación. ¿Qué sucede si en ese momento o al inicio se tiene a disposición de glucosa? Ah, bueno, esto se reactivaría y 2A no tendría por qué estar fosforilada, sino que ya estaría transfiriendo el fosfato a 2B que está metiendo glucosas para que en el interior quedaran como glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, esto al estar ocurriendo, E2A o 2A desfosforilada, vean aquí, ese es el resultado, ¿no? Cuando cede el grupo fosfato queda desfosforilada.
Cuando ustedes ven flechas así, bueno, no son flechas, sino líneas que acaban en una perpendicular pequeña, significa inhibición. ¿A quién va a estar inhibiendo? A la permeasa ¿De quién? de la lactosa. O de otro carbohidrato, ¿no? Ajá, o maltosa o... O fructosa o cualquier otra, ¿no? Ujú. Manitol. Entonces, ¿eso en qué va a repercutir? Ah, bueno, no hay que dejar pasar algo que no se va a utilizar. ¿Por qué no se va a utilizar? Porque sigue habiendo ingreso de glucosa. ¿Cómo se llama este mecanismo de aquí abajo? Exclusión del inductor. O sea, estamos evitando que ingrese algo que va a expresar a la beta-galactosidasa, ¿no? Va a ayudar a su expresión. ¿En qué momento se necesita una enzima? Pues cuando está su sustrato, jóvenes. Por eso se llama exclusión del inductor. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ya quedó claro. Ya, sí, era esa parte de lo de AMP cíclico. Dije, ay, ¿de dónde salió? Sí, Pero ya, de sí, nitrato cíclico. gracias. Sí, de acuerdo. Pues quedó claro para todos. Sí, profe. Bueno, de acuerdo. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar la clase de hoy, 24 de agosto. Nos veríamos el día